Matinal más positivo, tercer bloque. Entonces, después de haber visto a Mauricio y Patricia, que les damos las gracias, vamos a tomar contacto con nuestro invitado porque, como sabemos, estamos ya a puertas de vivir lo que son las primarias del oficialismo. Entonces, estas primarias que van a definir cuál va a ser el candidato entonces que va a representar a ese sector en lo que son las elecciones de noviembre. Sabemos entonces que cada uno está haciendo su campaña, está haciendo lo suyo, hay algunas tendencias, las vamos a estar analizando también y cómo se va a ir viviendo el ambiente entonces para este día domingo 29 de junio. Y para eso estoy con Ernesto Reynoso, quien es director del Centro de Estudios Contextos, a quien también le doy las gracias por siempre estar junto a nosotros. Me conecto ahora inmediatamente al computador para darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Ernesto? Gusto de nuevamente tenerte y saludarte. Hola Francisca, muy buenos días en esta fría mañana en la región del Maule, así que vamos a conversar sobre la contingencia política y también de las elecciones del domingo. Eso, para entrar un poco en calor, por lo menos ya con esta conversación, como decías tú, en materia política. Mira, para partir entonces, antes de entrar en materia de lo que son netamente las elecciones del día domingo, me gustaría que habláramos un poco, en el fondo, si se han mantenido las variantes de las que hablamos la última vez, por ejemplo, cuando conversamos que José Antonio Kast había alcanzado a Belín Matei, por ejemplo, en este caso, y después nos centramos en el panorama del oficialismo, entonces, que es netamente lo que se va a definir este fin de semana. Bueno, en relación a la última conversación que tuvimos el mes pasado, Francisca, las variantes han cambiado un poquito, digamos. José Antonio Kast ya no se acercó a Matei, que la superó. ¿Ya? Según la última CADEM, él está por encima de Evelyn Matei. Y lo de Matei, en mi caso como analista en el ámbito político, es como preocupante en el fondo, porque se nota una lógica como de desorden, de no planificación, de trabajar sobre la marcha, y eso la gente lo ha podido notar, ¿ya? Fíjate tú que ella tenía la idea de generar muchos voceros, no sé si viste esa parte, había mucho, que su comando tenía como 11 voceros, si no me equivoco. Sí. Finalmente toda esa planificación que ella tenía se fue rompiendo, modificó los voceros este fin de semana, no tuvo la participación de Mario Desbordes, el alcalde de la comuna de Santiago, lo cual también generó un ruido comunicacional y ella constantemente está haciendo, ahora último, está pasando que está haciendo ofertones, por ejemplo, al segmento femenino, diciendo el tema del acceso a ciertos bonos, ¿me entiendes? El tema de vivienda, para captar el voto femenino, pero eso da cuenta de una cierta ambigüedad, un cierto nerviosismo, yo creo que dado principalmente por los resultados de la encuesta de opinión, porque aquí se da la lógica como de la liebre y la tortuga en el fondo, ¿ya? Ella hace 6 meses atrás estaba buscando las encuestas, los competidores, digamos, no le hacían mucho daño. Piensa tú, ¿qué pasó con Kaiser? Que no lo invitó a la primaria, después sí, después Kaiser subió y ahí lo quería invitar, ahora que bajó ya Kaiser se fue de lado, pero aparece Kast. Entonces yo creo que ella se relajó por el puntaje de esta lógica de la liebre y la tortuga, y su competidor, digamos, más duro, que en este caso es Kast, fue planificando una estrategia más concisa, más estable, más robusta, y lo que está pasando hoy día, en el caso de Kast, no creo que sea suerte. Yo creo que es por la planificación y el trabajo y la identificación correcta de las ideas fuerza que motivan a la sociedad a inclinarse por un candidato, que tiene que ver con la estabilidad, con ser consecuente con sus ideas, y también generar una lógica como de cierta estabilidad, cosa algo distinta que ha tenido el gobierno actual. Sí, bueno, eso también lo habíamos comentado, porque independiente, Kast es un candidato que te puede provocar amor o rechazo. Kast no tiene puntos medios
Y en este sentido lo que tú dices, claro, es muy cierto, mucha gente lo criticaba, pero ahora buscando esa estabilidad, Kast, independiente de la ideología nuestra, ha sido una persona, claro, consecuente en ese sentido, y yo siento que Evelyn Matei ha tenido muchos errores comunicacionales también, en ese aspecto ha tenido como un error tras otro, y eso también ha generado un poco también que sea más duditativo el voto por parte, o por lo menos la confianza que ha generado también en lo que es la comunidad, por ejemplo, son cosas tan pequeñas, lo que hablábamos también, el tema de las cámaras en el estadio, el tema, hasta algo en lo que tenía relación con la programación de TVN, por ejemplo, el Chavo del 8, o sea, miles de cosas. O algo tan básico, Francisca, como cuando fue el día del completo y le estaba echando la mayonesa antes de la vienesa. O sea, es como tan ilógico de repente, cosas tan burdas. Y el tomate arriba, o sea, es un insulto. Claro, o sea, es como una locura, digamos. Uno dice, bueno, hay recursos, hay mentes pensantes, pero se caen en cosas que tienen que ver mucho con la personalidad de la candidata, porque recuerda en un momento que uno de sus voceros estaba dando una conferencia de prensa con ella atrás, y estaban hablando de la vocera Aysén Echeverry, y en un momento ella mandó callar a la vocera, desconociendo el rol de su vocero, de su campaña. Entonces eso también implica una sobreemocionalidad. Es como lo que pasó a Boric cuando ocurrió el caso Monsalve, cuando dijo en esa conferencia de prensa que duró como 1 hora 40, que yo aclaro todo y hablo todo porque soy súper transparente y estoy bien en la encuesta. Y hay que manejar con mucho cuidado la comunicación, porque él no le hizo caso a su periodista. Sí. Su periodista le dijo, presidente, lleguemos hasta aquí, pero de repente pasa que los actores políticos se olvidan de eso. Matei se metió por el bolsillo a su vocero, y sacando a colación al presidente Boric, él también se metió por el bolsillo a su asesora comunicacional, que son personas expertas que te ayudan a mejorar este tema tan importante, que el mensaje llegue correctamente a la comunidad. Que en el fondo, claro, para eso están, para asesorarlo también, y para asegurarse que en el fondo tengan un mensaje coherente y también acorde a las circunstancias, sobre todo en temas tan delicados como lo fue, claro, el tema del caso Monsalve, que sí, recuerdo esa conferencia que incluso también se vio en vivo, como ella también intentó, claro. Pero cosas que pasan. Bueno, Ernesto, ¿te parece si dejamos lo que es la centro derecha aquí y nos vamos al oficialismo en esta oportunidad? 4 candidatos también que están disputando llegar a las elecciones de noviembre. En la última conversación teníamos a Carolina Toá como la principal protagonista, por así decirlo, por lo menos la candidata con más fuerza, pero últimamente, no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, siento que Janet Jara también ha tenido un protagonismo. Sin embargo, yo siento que, claro, el tema de su partido político le juega un poco en contra, pero no sé si va a ser suficiente, por ejemplo, eso para alcanzar a Carolina Toá, o todavía ella se sigue manteniendo como una de las favoritas para estas primarias. Bueno, el tema de las primarias es bastante llamativo, ¿ya? Llamativo porque yo el primer punto que quiero hacer, y no por un tema de un sesgo de mi parte hacia ese sector político, sino que tengo la impresión, de acuerdo a los datos que se manejan a nivel país, que gane quien gane la primaria, igual no va a llegar a puerto en su carrera presidencial, digamos. O sea quien sea el ganador de este domingo, es altamente probable que igual pierda ante la derecha en segunda vuelta. Ese es el primer aspecto. Ya lo quiero dejar súper claro, porque yo creo que aquí leía una columna de Matamala ayer en la tarde, decía, es una competencia entre suplentes, digamos, por así decirlo. Porque claro, ellos están compitiendo para salvar los muebles, por así decirlo, de su sector, para el tema parlamentario específicamente, pero teniendo claro que no van a llegar a puerto en el tema presidencial, porque hoy día la ola o el péndulo está hacia la derecha. Ya, ese es el primer aspecto. Carolina Toá desde mi perspectiva, es una muy buena candidata, es una buena política, pero no una buena candidata. Ah, ok. Ya, yo creo que ella tiene todos los pergaminos, es como la alumna Matea, por así decirlo, pasó de curso, salió primero, recibió los premios, ha sido alcaldesa, ha sido ministra, es una mujer dura, es abogada, tiene buen currículum, pero no motiva. Nos genera esa emocionalidad que la gente quiere en un candidato a la hora de votar. Ya. En el caso opuesto está Janet Jara, que es como un símil a Bachelet, todo el mundo lo ha dicho. Ella es simpática, cercana, ha tenido una arremetida muy fuerte en las redes sociales, apoyada por los segmentos juveniles.
No sé si has visto todo este boom que hay con respecto a Janet Jara en las redes sociales, en TikTok. Sí, en TikTok he visto sus videos que, claro, hablan un poco de mostrar más que la candidata como el día a día de Janet Jara, o sea, gustos de Janet Jara, lo que lleva en la cartera Janet Jara y estas habilidades más blandas, que es lo que carece, yo siento, en cierto punto, Carolina Toa. Siento que, claro, se asemeja mucho a Michelle Bachelet, entonces para mí la imagen de Janet Jara en ese sentido que es como más cercana en ese aspecto, por eso concuerdo mucho con lo que tú estás diciendo en esta oportunidad. Claro, entonces pasa que Janet Jara, que si bien es cierto, viene de un partido que genera adherencia en un segmento, pero genera mucha distancia en otros segmentos, que son la mayoría, ella sabió luchar con eso, y yo quiero dejar súper claro que mucha gente dice, sí, acordémonos de la primaria del 2021, cuando estaba Jadwe, pero Janet Jara no es Jadwe. Claro. Si lo miro comunicacionalmente, Jadwe es un ególatra en el fondo, ¿me entiendes o no? Es un narciso, y Janet Jara se demuestra de manera humilde, cercana, vinculada, tratando de irse más al centro también. Ojo, ella dijo abiertamente que la democracia, tanto en Venezuela como en Cuba, tenía ciertas imperfecciones. Entonces ella ha tratado de desmarcarse un poco de su partido político, lo cual también es positivo, porque le da una mirada más al centro, y en esa lógica ha podido captar un poco más la adherencia, y así lo arrojan las encuestas, en donde en algunos casos aparece tercera en preferencia de escenario presidencial. En el caso de Mulet, yo creo que Mulet quiere ser senador por alguna circunscripción de Chile, y su rol es para eso, para posicionar su imagen, digamos, con su bufanda verde, sus lentes verdes, hasta sus calzoncillos verdes, digamos, de tener. Sí, pero pienso lo mismo. En esa lógica, y en el caso de Winter, desde mi perspectiva, para mí ha sido una campaña un poco ambigua, por así decirlo, porque él quiere dar cuenta de cosas de un gobierno como de continuidad, cosas que en este gobierno no se hicieron, y se ve bastante difícil que en una lógica de continuidad se lleguen a hacer. ¿Ya? También veo una cierta debilidad en el candidato Winter. Quiso darle vuelta con la corbata, comunicacionalmente él se puso chaqueta, se puso corbata, pero yo lo he escuchado un poco y encuentro que su discurso es, en relación a los otros, un poco débil, digamos, incluso más débil que el de Mulet. Entonces yo creo que Winter no tiene muchas chances, sino que según las encuestas de opinión, de las dos personas que tienen más posibilidades son Janet Jara y Carolina Toa. Ahora, para terminar, la dificultad se genera es que medir primaria a través de encuestas siempre ha sido complejo. Sí. Porque vota un segmento de la población y funciona mucho el acarreo, digamos. Por lo tanto, puede ser que haya un ambiente favorable a Jara, pero no es descartable que Toa gane. Ya, no es descartable. Yo no podría decirte, Toa no va a ganar. No. Puede que gane. ¿Ya? Incluso en más, si la gente de gobierno se cuadra con el gobierno, también Winter tiene posibilidades, más allá de la debilidad que yo te manifiesto. Más allá de la debilidad que te manifiesto. Yo creo que ellos tres tienen posibilidad. Ahora, si apelo más o menos a este dato subjetivo, al olfato político, es muy posible que Jara gane el domingo. De acuerdo al olfato. Sí. Pero, de acuerdo a esta ambigüedad que genera esta arena movediza que genera la primaria, estos tres candidatos tienen la primera opción, posicionando a Jara primero, Toa segunda y Winter tercero, pero te vuelvo a repetir, aquí cualquier cosa podría pasar frente a este escenario, frente a estos tres candidatos. Yo descarto completamente a Mulet, pero los otros tres podría darse, como dicen los chiquillos de la universidad, una especie de chiripazo, digamos, y de repente salir uno y el domingo estar conversando de otra cosa, en el fondo. Eso es lo bueno, porque a pesar de que hay tendencias, igual pueden haber sorpresas, porque esto, como tú decías, el tema de las primarias también es súper versátil en este sentido, y considerando que aparte no son obligatorias, son completamente voluntarias, esto obviamente sin desmerecer la cantidad de votos, pero sabemos que va a ser muy inferior a lo que se viene en lo que son las elecciones obligatorias, pero también quiero que hablemos si acaso tú consideras que existe un ambiente de primaria en este sentido, consideras que se está generando también esto para que la ciudadanía vaya a votar, consideras que se va a dar este aspecto ese día. Mira, yo creo que no hay mucho ambiente de primaria, pero eso no implica que la gente no vaya a votar el domingo. ¿Ya? El chileno promedio tiene una alta conciencia cívica. ¿Ya? El chileno promedio vota cuando tiene que votar. Para él es importante sufragar. El acto de sufragar, no estoy diciendo que la política está en desmedro y todo el tema, pero
para el chileno es importante, la chilena es importante Sí. sufragar. Si yo veo la historia de primaria, en Chile ha votado en promedio 2 millones de votantes en las últimas 2 primarias que han habido, digamos. ¿Ya? Pasó con Boric y pasó la anterior a Boric también. Entonces, si yo apelo a la lógica, en donde por el voto obligatorio hoy día hay más votantes, el padrón electoral creció, deberían votar 2 millones de personas, o un poquito más. Esa es la proyección entonces en cantidad de personas. Sí, se espera que vote un poquito menos del 20% del padrón. Eso es lo que se espera. Y Eso lo es lo que se otro espera. considerando... Ahora, dígame. Disculpa. No, dale, te escucho. No, lo que te decía yo, el tema considerando también que son votos voluntarios y en el fondo mucho más a conciencia. ¿Por qué? Porque recordemos también, te lo digo yo como periodista en otra oportunidad que está en terreno esos días, a veces cuando son votaciones obligatorias la gente no vota a conciencia, va obviamente para zafar de la multa en este caso. Entonces la diferencia es que ahora va a ser un voto consciente, va a ser un voto que la gente quiere ir a emitir. Entonces yo siento que eso también es un valor agregado para las primarias, para quienes también quieren desestimar un poco este proceso cívico. No sé si tú estás de acuerdo conmigo también. Sí, estoy de acuerdo, pero no con la totalidad, porque hay un porcentaje de la población que a lo mejor es el 15, el 20% de la población que va a votar pensando que la van a multar, ¿ya? O sea, no todo el mundo llega a un nivel de información fino, por así decirlo. Igual hay gente que va a votar porque piensa que la van a multar, si no va, ¿ya? Que es lo más bajo. Pero en la práctica, como bien dices tú, Francisca, es altamente probable que sea un voto más consciente, más racionalizado, más pensado. ¿Por qué? Si el presidente Boric tiene un 35% de aprobación, ¿ya? Y supongamos que el padrón electoral son 15 millones de votantes, por ejemplo. Claro, ¿ya? Más o menos. Podrían ir 4 millones y medio si va al 30%, pero no va a ir al 30%. Entonces, que vayan 2 millones de personas tampoco es algo muy alejado de la realidad. Ahora, si votan menos de 2 millones de personas, que también es una posibilidad, es una muy mala señal para la centroizquierda, porque daría paso más o menos lo que se viene para noviembre, pensando en el tema parlamentario y pensando en el tema presidencial. Eso también es relevante el nivel de participación en base a eso, no solamente por la primaria, sino que lo que se proyecta hacia noviembre. ¿Por qué? No es lo mismo perder una presidencial con una primaria de 2 millones o 3 millones de votantes que perder una presidencial con una primaria con 1 millón de votantes. Claro. Eso también es relevante. Sí, ese es un dato también, como tú decías, súper importante en este sentido. Y también me gustaría, mira, tú mencionaste también lo que era al presidente Boric, la aprobación que tiene en este caso. ¿Consideras tú también que eso va a influir un poco en lo que son las elecciones primarias, o por lo menos lo que se va a vivir este proceso para lo que es la centroizquierda? O sea, mire, yo siento que el presidente se ha desmarcado un poco de la primaria, ¿ya? Ha dejado como que esto fluya para no quemarse, porque finalmente tienes que pensar que él se va a tener que cuadrar con el ganador del domingo, o la ganadora, y va a tener que reagrupar las fuerzas, porque la gran dificultad de la primaria es que después de la derrota de algunos sectores quedan muchos heridos en el camino. Y después rearticular las fuerzas cuando han quedado heridos no es fácil. O sea, ya la DC está diciendo que si gana Jara, van a presentar candidatos aparte. Imagínate, siendo que ellos en teoría están apoyando a Toa y deberían aceptar la derrota si Toa pierde, pero ellos están diciendo, un sector de la DC, no toda la DC, eso es lo lógico, que si gana Jara, ellos van a presentar candidatos. Entonces, yo lo que veo es que la fragmentación va a ser importante después del ganador o la ganadora del domingo, y el rol del presidente es reagrupar las fuerzas en base a ese porcentaje que lo apoya a él. ¿Por qué? El apoyo a Boric no es al gobierno, es a él como figura. Sí. ¿Ya? Porque si tú analizas el apoyo a sus ministros es mucho más bajo. Por ende, ese carisma que tiene el presidente, más aún, hoy día la Academ dice que el presidente tiene un 35% de aprobación, casi 10 puntos que su evaluación más baja, que andaba a los 25. Eso se debe, imagínate cómo la subjetividad del votante y de las personas, te lo digo sociológicamente hablando, se puede dar altamente porque hoy día el presidente va a ser papá. Fue papá. Ya fue papá. Una niñita. Sí, entonces, anoche. ¿Cómo juegan las habilidades blandas que dicen, bueno, ahora el presidente va a madurar, va a ser papá? Entonces, imagínate, la gente, hay mucha emocionalidad a la hora también de definir un nivel de aprobación al respecto. Mira, sí, es verdad. Bueno, ahora el presidente, a pesar de que son las primarias, él va a estar también con otro tema. Acaba de nacer su hija Violeta también, así que me imagino que también va a estar
muy en eso, pero claro, lo que tú decías, justo iba a llegar a ese punto también del tema de lo que va a pasar post primarias, porque claro, se supone, y la lógica es que los partidos que sean derrotados se supone que tienen que apoyar al candidato que ganó básicamente y por democracia. Sin embargo, lo que tú decías, también se puede generar esta fragmentación por la cantidad de heridos que van a quedar en el camino. Y qué buen antecedente entregaste ese, claro, que si no logra ganar Carolina Toa van a presentar otro candidato. Entonces, igual es una locura, porque en el fondo yo siento que van a seguir segregando los votos, van a seguir dividiendo los votos en vez de potenciarlos. No, y Francisca, mira, las primarias se hacen con un fin democrático, claro, para demostrar trabajo limpio, planificado, pero las primarias dejan mucho herido en el camino. O sea, hay gente que cuando pierde después no se suma a trabajar. Incluso se recuerdan que Marco Enríquez cuando perdió el 2009 y da su apoyo al candidato, que no me acuerdo en este momento quién era, en segunda vuelta, él da su apoyo desde la playa. O sea, imagínate el nivel de desidia con respecto a estos escenarios. O sea, yo te apoyo, pero arréglatelas tú en el fondo. Entonces, es muy probable que frente a lo que pase, si gana el Partido Comunista, ¿qué va a pasar con el ala más conservadora de la centroizquierda? O si gana Toa, ¿qué va a pasar con el segmento más de izquierda o más juvenil? Entonces, heridos van a quedar igual y el presidente va a tener que demostrar su impronta política para poder reagrupar a este sector. Ya, quiero que te la juegues entonces en esta oportunidad, porque tú ya me diste el panorama de qué es lo que va a pasar en el caso de que sea Janet Jara la ganadora. En el caso de que sea Carolina Toa, pensando en el segmento de población que abarca el Partido Comunista, ¿qué piensas tú? ¿El panorama va a ser similar o consideras tú que el Partido Comunista se va a sumar a lo que es entonces la candidatura de Carolina Toa, en caso de ser la ganadora? A ver, el Partido Comunista, una de las cosas que lo caracteriza es que es un partido ordenado, ¿ya? Hay que recordar que el Partido Comunista, cuando fue parte del gobierno de la presidenta Bachelet II, fue un partido que se cuadró, votó con los lineamientos del gobierno. O sea, siempre ha sido un partido ordenado. Ahora, tú tienes que tener claro que un partido tampoco tiene la capacidad de ordenar a todas sus filas. De repente hay gente que igual se arranca. Es muy probable que la parte política, parlamentaria o alcalde se cuadre, pero la ciudadanía no sé si adhiera a Toa, porque Toa es una mujer matea, es una mujer con un alto bagaje político, pero que es como el sol de invierno, digamos. O sea, como que no entibia mucho, por así decirlo, ¿ya? Para decirlo en palabras educadas. Yo creo que el tema de las habilidades blandas en ella es algo complejo, porque es una mujer muy dura, es una mujer que genera mucha distancia. Sí. Es cosa de verla. Siempre pareciera que estuviera enojada, responde siempre a la defensiva. Siempre muy técnica, pero la gente está aburrida de los técnicos, porque el país está comandado por técnicos e igual no ha dado resultados. Entonces la gente está volviendo a los orígenes. ¿Y los orígenes cuáles son? La simpatía, la cercanía, que baile, pero que le salga natural. No que esté asesorada por un grupo de sociólogos o antropólogos o diseñadores y le diga qué hacer, porque cuando uno es tieso se nota. Pues. Es como cuando ponían a bailar a Frey y Frey era un tronco, pues entonces no le salía natural. Entonces lo que te quiero explicar es que eso le juega muy en contra a Toa, y aunque hayan asesores comunicacionales, la gente igual lo percibe, porque de repente pasa que los políticos creen que la gente no piensa tanto. Y sabes que eso es un error, porque la gente piensa bastante y siempre está evaluando a los actores que salen constantemente en televisión, sean actores desde una comedia a un tipo que anima un programa o también a un actor político. Oye, es verdad. Mira, y ya te voy a dar un claro ejemplo que tiene que ver con la franja electoral que podemos ver todos los días. Y Carolina Toa es una franja que se ve hasta tétrica en algunos momentos, en algunos pasajes, porque colores oscuros, aboga mucho al tema como de la delincuencia, la seguridad, se ven como muchas escenas así. En una de las partes de la franja, incluso para abrazar a una persona, hasta eso se ve frío. Entonces, justo apelo al punto que dices tú, en el fondo, de hacer cosas que estén como acorde a las capacidades o habilidades blandas, porque claro, cuando no lo tienes, se nota, y uno lo nota, no pueden tratar de ignorante y lo que quieran, pero la gente igual se da cuenta, nos damos cuenta en nuestras casas, cuando visualmente se ve entonces lo que sucede. Nosotros los chilenos, una de las cosas que tenemos es como, yo veo mucho los ejemplos de los chiquillos de la U, porque son mis estudiantes. Entonces de repente pasa que dicen, no, esa persona es como zorro, me dice, es como que ve debajo el agua. Entonces si tú miráis, nosotros los chilenos siempre estamos evaluando, ¿sí?
Siempre estamos evaluando nuestras autoridades, sobre todo por la crisis de confianza, ¿ya? Pero más allá que tú quieres una cierta estabilidad en el manejo de cierta área, la gente dice, bueno, pero ella fue ministra y no fue capaz de hacerlo cuando fue ministra. ¿Cuál sería la diferencia ahora? Entonces, como ven que no hay una línea coherente en ese proceso de evaluación, se trata de colgar de otros elementos, como sus habilidades blandas, como hemos hablado todo este rato, y ven que las tiene poco. Ahora, en el caso de Jara, no es solamente habilidades blandas, recordemos que ella como ministra del Trabajo, el tema de las 40 horas, hubieron ciertos acuerdos que fueron positivos en la comuna y que la gente también lo evalúa como tal. Y para cerrar la idea, Jara no representa al comunista tipo, ya, sino que ella se ve más centrada, más moderada incluso, en sus planteamientos, lo cual la gente también lo percibe de manera positiva. Claro, bueno, en este caso tú también diste otro punto, el tema de las cosas que se lograron en el gobierno cuando Janet Jara fue ministra del Trabajo en esta oportunidad. Claro, ¿tú crees que eso obviamente incide también en el fondo como en la presencia positiva o el voto positivo para ella? Porque ella tiene como esa parte, a pesar de que, claro, Carolina Toá es ministra, quizás son cosas más tangibles o más concretas para la ciudadanía lo que pasó en lo que era la cartera de Janet Jara. Entonces, claro, eso también le jugó a favor, ¿tú consideras en ese sentido, para que también ella pueda posicionarse? O sea, definitivamente, Francisca, piensa tú que Carolina Toá estaba a cargo del fierro caliente de que es seguridad pública. Claro. Un fierro caliente. Y seguridad pública tú puedes hacer 10 cosas bien, pero la gente tiene miedo. Incluso según algunas estadísticas, el otro día veía un estudio, que no me acuerdo la referencia para no entrar en cosas que no corresponden, decía que Chile es uno de los países en el mundo que tiene más temor a nivel mundial. Ni siquiera a nivel latinoamericano. O sea, es un país que tiene una alta sensación de inseguridad y la victimización no es tan alta. ¿Ya? Entonces tenemos que dar cuenta de eso y Carolina Toá fue responsable de la cartera de seguridad pública cuando pasaron todas estas cosas. Claro. Entonces, más encima, ella tiene que luchar con esta historia, con este currículum que tiene como ministra de Seguridad, en el cual se vio envuelta en el caso Monsalve. Ya. Incluso más, este gobierno es el gobierno que más recursos ha inyectado a las policías en temas de vehículos, de dotación policial, pero la gente igual tiene miedo. Se creó un ministerio. Pues claro, se creó un ministerio. Entonces, como dicen en Santiago los especialistas, el dato no acompaña al relato en este caso, es al revés, porque tenemos datos muy positivos, pero el relato todavía no alcanza. Claro, sí, porque siempre dicen eso, que en el fondo dato mata relato, pero en esta oportunidad es muy cierto, porque es verdad. Por ejemplo, te voy a hablar de la región del Maule. Es la primera vez que todas las comunas del Maule reciben vehículos para seguridad municipal, vehículos de carabineros. Tenemos un helicóptero de carabineros, se va a crear una escuela que ya está funcionando ya la escuela de carabineros provisoria. Entonces son varias cosas, pero tú decías, esa sensación de inseguridad todavía continúa. ¿Y tú a qué también crees que se genera esto? Quizás por el tipo de delitos, porque ¿por qué crees tú que se genera un poco esa situación? Lo que pasa, la delincuencia quizás se ha mantenido a nivel de datos, ¿ya? Ha crecido en alguna área, pero se ha mantenido a nivel general. Pero el delito tiene mayor connotación, ¿ya? Me refiero, antes un delincuente te podía asaltar, pero te pegaba. Hoy día un tipo te puede asaltar, pero te apuñala, te dispara. Claro. Son delitos de mayor connotación social, de mayor impacto en la opinión pública. Ese es el primer aspecto. Y también es determinante el rol que cumplen las redes sociales en la masificación de la información. Porque muchas veces pasa, no de salir un poco del área, en educación. Unos cabros se agarraron a combo en un lugar X y dice, todo el liceo está en situación de violencia escolar. Y no, peleas escolares siempre han habido. El tema es que hoy día las redes sociales lo masifican. Claro. Lo mismo pasa con la inseguridad. Entonces se genera una sensación colectiva de inseguridad, de que mi vecina me contó que el tío, que el sobrino, ¿me entiendes? Con respecto a esto, yo no estoy diciendo que delincuencia no haya, si delincuencia hay. Pero quizá no a nivel de la sensación. ¿Por qué? Porque algunos pueblos, incluso a nivel de la región del Maule, siguen siendo muy tranquilos en comparación a otras regiones. ¿Ya? Pero la gente tiene temor. Tú vas a un sector cordillerano, que es netamente rural, y la gente tiene miedo. Y va a la urbe y tiene miedo.
Y tú le preguntas de repente, ¿has sido víctima de delito? No he sido víctima de delito. Yo una vez hice un ejercicio cortito en la universidad, 45 alumnos en sala. Y le pregunté, ¿ustedes consideran que la delincuencia ha aumentado en Chile? El 90% levantó la mano. Y después pregunté, ¿alguien de aquí ha sido víctima de delito? Uno levantó la mano. Y los mismos chiquillos hacían la comparación en realidad, es decir, cómo es la sensación y cómo es la realidad. No estoy diciendo que no haya delito, pero la sensación siempre es más alta. Claro. ¿Me entiendes o no? No, pero llegaste a un punto súper importante y esto yo lo voy a decir con mucha responsabilidad, el tema de la viralización. Los medios de comunicación también en algún punto hemos sido responsables, porque también debemos admitir a veces que el 90% de la parrilla informativa, portonazo, que no sé qué, y le damos. ¿Tú vendís la tele en la mañana, Francisco? Mira, es tan ambiguo que hay gente que dice tiene miedo a los portonazos y no tiene ni vehículo. Es como así de ilógico, pero más allá de eso, lo que te quiero explicar es que si tú vendís la tele en la mañana y estáis todo el día bombardeado de inseguridad, es lo que vaya a terminar transmitiendo, aunque a ti no te pase nada. Entonces, vivimos en una sociedad muy condicionada por ese tipo de noticias, lo cual es importante despejarlo un poco, pero si yo lo despejo, Chile es un país que tiene delincuencia, sí, que han llegado fenómenos delictuales más ligados a Centroamérica, como el Chandaragua, o de repente, yo tengo amigos que trabajan en la PDI y me dicen que está la figura de, antes mataban a alguien, pero ahora lo descuartizan, que son fenómenos delictuales más ligados a Centroamérica, que han llegado con la migración. Pero aún así Chile no es un país que la delincuencia está desbordada. Han crecido los homicidios, claramente, pero no está desbordada, pero la sensación es brutal. Sí. Entonces, frente a eso, volviendo al tema puntual, Carolina Toa se hizo cargo de eso. Y yo, mi admiración, toda persona que trabaja en seguridad pública, sea en un municipio, en una gobernación, en una intendencia, que ya no existen porque son gobiernos regionales, o donde sea, pesca un fierro caliente. Porque sí, tú partes desde la insatisfacción del ciudadano. El ciudadano está altamente insatisfecho con el rol de seguridad pública, aunque la pega se haga, aunque llenes de carabineros, de patrullas mixtas, de vehículos municipales, la gente, de drones, la gente igual tiene miedo. Claro, eso es verdad. Y mire qué buena esta aclaración también, porque a veces yo siento que, como se decía, y lo voy a decir bien coloquialmente, tenemos que bajar también un poco la neura en ese sentido. No bajar la guardia, pero sí un poco la neura también. Y en el fondo también darnos cuenta, porque tú decías, claro, hay un punto súper importante. Todos tenemos miedo, pero ¿cuántos han sido víctimas de la delincuencia? Que fue ese ejercicio que tú mismo hiciste ahí con tu alumno. O sea, habían casi 50 estudiantes, uno, y más, casi el 90 tenía temor. Entonces, eso también uno lo puede proyectar a nivel social, pero como te vuelvo a repetir, para mí la seguridad pública hoy día y para el futuro es un aspecto muy sensible, que las personas que se enmarcan en ese tema, le van a salir canas verdes, como se dice, vinculados a ese trabajo. Definitivamente, a pesar de que ahora existe el ministerio, le va a tocar las canas verdes a ellos. Bueno, es parte de la tarea, es parte de lo que se viene, y ahí van a tener que generar estrategias entonces junto a sus gabinetes también para poder ir trabajando en eso, porque a pesar de, claro, porque esto no tiene que ver con un tema de quizás mayor inyección, sino que un tema de cómo hacer, ayudar a la población quizás a ir en el fondo entendiendo también cómo se está viviendo un poco esto, y porque piensa también que no existen políticas públicas que dicen que la justicia, la cárcel es una puerta giratoria, que la justicia no es igual para todos. Entonces son varios aspectos que también hacen que esta sensación aumente, y no solamente con el tema de inseguridad, sino que en el descontento en el ámbito judicial. Claro. No, y Francisca, y para terminar la idea de seguridad pública, ¿cuánto la gente trabaja en prevención? Hay gente que se compra un vehículo de 30 millones de pesos y no le pone seguro. Y es súper loco porque paga una cuota de 700.000, pero no paga 40.000 pesos por un seguro que si le roban el vehículo se lo pueden devolver. O, para darte otro ejemplo, no estaciona en los parquímetros porque se cobran caro y lo estaciona 8 cuadras más allá y le rompen el vidrio. Bueno, hay que buscar las medidas preventivas. Y la comunidad tiene que trabajar en la prevención, pero la prevención comunitaria, con el gobierno y con el municipio. Perfecto. Bueno, Ernesto, sé que nos arrancamos un poco del punto inicial, sí, pero también teníamos que, en el fondo, hacer ver también, claro, destacar lo que hacía Enet Jara, pero también, en el fondo, poner en valor lo que Carolina Toa tuvo que enfrentar durante lo que fue, porque sabemos que es que a Siches duró muy poco también en esta cartera, y inmediatamente Carolina Toa tuvo que entrar
a batalla, por así decirlo, y de esa forma también enfrentarse a distintas situaciones. Entonces también es para que la gente vaya entendiendo un poco de las dificultades que tiene trabajar en materia de seguridad, sobre todo en nuestro país, que como tú decías, a nivel mundial es uno de los que tiene la sensación más alta de inseguridad. O sea, este dato a mí me mató realmente. Así que, bueno, esperemos que se proyecte, como mencionamos, todo para el domingo. Esperemos que la ciudadanía también participe, porque a pesar de que es voto voluntario, que podemos participar los independientes o quienes estén también pertenezcan a estas coaliciones, es importante, siento que yo también sufragar y en el fondo también ser parte de este proceso cívico. Sí, no, o sea, que la gente vaya, que la gente que quiera ir, vaya, que se informe, pero como te digo, es bien característico lo que va a pasar el domingo, porque nos va a dar pie a una situación que se puede fragmentar, como dijimos hace un rato, sí. que el presidente va a tener que reagrupar las fuerzas, no va a ser una tarea fácil, gane quien gane. Pero bueno, ahí se genera el otro escenario que es de noviembre, en donde alguna gente está diciendo, Francisca, que si gana Jara, podría pasar casi Matei, o sea, dos candidatos de derecha, que ahí sería un escenario maravilloso para la derecha, sería una debacle para la centroizquierda. No creo que ocurra, yo no creo que ocurra, pero ya hay gente que lo está manifestando verbalmente en el caso que gane Jara, por esta concepción del anticomunismo que existe en Chile. Sí. Claro, que sabemos que eso también es un estigma muy grande que existe en nuestro país, que no va a cambiar muy pronto, lo más probable, sobre todo en la situación donde hablábamos que el péndulo lo tiene la derecha en este momento, y seamos honestos, dudo que esto cambie de aquí a noviembre. No, y la gente dice abiertamente que hay comunistas con privilegios, que hay comunistas con iPhone, entonces también se genera esa percepción negativa de acceso a ciertos privilegios que como comunistas y en su discurso no deberían tener, por el respeto hacia la gente. Claro, que poco más deberían vivir como nómades, cazando y comunicándose por señales de humo. Claro. Bueno, lógica, no, ni siquiera es lógica, son dos neuronas funcionales nomás, pero bueno. Ernesto, oye, yo sé que nos pasamos un poco en el tiempo, disculpa si tenía algo que hacer, pero siento que era muy importante. No, a mí, yo hubiera hablado 1 hora más así rápido. Yo creo que vamos a tener que coordinar, me gustaría que post elecciones, quizás, bueno, si es que no coordinas con Mati para el programa político, quizás podríamos conversar nosotros ahí, Pato, vamos a conversar después nosotros, quizás podríamos agendar también para hacer una evaluación de las primarias, ¿te parece? Perfecto, ahí vamos a estar. Súper, muchas gracias, un abrazo, que te vaya muy bien. Que estén muy bien, muchas gracias por todo, cuídense. Perfecto, y de esta manera entonces nosotros comenzamos a finalizar. Y como decíamos, era bastante relevante hablar de materia política, lo que se va a vivir también en estas primarias del oficialismo 2025. Sabemos que también tenemos en el fondo 4 opciones, 2 que van liderando, la decisión está en sus manos. Llegó mi invitado a estudio, así que vamos a la pausa comercial y volvemos en breve aquí a Más Positivo.